Cuando se pretende comprender el significado y alcances de la purificación del santuario, es necesario considerar y comprender previamente la obra de un adversario que contamina. Es obvio, al comprender la contaminación, se entiende mejor la purificación. Y esa obra de contaminación es hecha por un adversario. La Santa Biblia nos da claros y suficientes esbozos para conocer y reconocer la obra del adversario. Hoy repasaremos y comentaremos ciertos párrafos bíblicos que nos presentan a un adversario y a una obra de contaminación. Veamos. En primer lugar, leamos Apocalipsis 12 desde el versículo 7 al 9 y dice así: Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En este párrafo, Juan presenta brevemente la historia del gran conflicto que hubo en el cielo entre Satanás, el dragón, y Cristo, Miguel. Miguel, del griego Mijael, significa semejante a Dios, y a él representa. Diablo, del griego diabolos, significa calumniador, y Satanás, del hebreo Satan, significa adversario. Son aquí presentados en oposición abierta, en una gran batalla. En el relato no se nos dice la razón de la batalla, pero sí se nota claramente el papel antagónico y engañador de Satanás, el adversario. Pero el relato bíblico nos dice que fueron arrojados a la tierra, y hacia allá nos lleva nuestro siguiente párrafo bíblico, Génesis 3, 1 al 5, y dice así: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En este párrafo leído, notamos que, usando una criatura de Dios, a la serpiente, Satanás se acerca para generar antagonismo en la creación de Dios. Lo notamos empleando estratagemas de engaño, mentiras, verdades parciales para lograr desconfianza en Dios y confianza para sí. Noten su acercamiento inicial, tergiversando astutamente las indicaciones divinas para presentarlas negativamente, preguntó: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Dios no había dicho eso. La indicación divina era positiva y permitía el aprovechamiento de toda buena dádiva del huerto, restringiendo el uso de un solo árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero, evidentemente, el adversario gusta de generar desconfianza en Dios. Enseguida leemos su siguiente declaración, mentirosa y antagónica: no moriréis. Dios había dicho que sí morirían. Satanás se opone a Dios diciendo que no pasaría eso. Ahora procurando generar desobediencia a Dios.
Y aún más, en su siguiente declaración muestra el fondo de sus intenciones, mostrar a Dios como egoísta y autoritario. Satanás dijo a Eva, sino que Dios sabe que seréis como dioses. En el trasfondo de esta frase se quiere mostrar a Dios como alguien que no quiere el bien de los demás, sino el suyo propio. Alguien que limita a los demás para el engrandecimiento propio. Esta es una acusación satánica. Adán y Eva cayeron en el engaño. Los resultados fueron y son aún ahora catastróficos. Las condiciones de la humanidad a partir de la desobediencia en el Edén son gravemente malas y tienden a empeorar. La mentira satánica se hace evidente. El ser humano ni es como Dios y sí muere. Además, el sufrimiento y dolor nos inundan al grado de la confusión y casi desesperación. Hoy es evidente el carácter mentiroso y perjudicial del adversario. Pero hoy también entendemos que el plan del enemigo ha sido el de tergiversar y mal representar el verdadero carácter de Dios. Un relato bíblico, el de Job, nos permite ver el papel de adversario, acusador y engañador de Satanás. Unos versículos son suficientes. Dice así: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La historia de Job está llena de múltiples enseñanzas. Allí se nos muestra la paciencia y la felicidad a la que pueden llegar los hijos de Dios cuando deciden confiar en su Hacedor. También se nos muestra la alegría y satisfacción de Dios cuando ve hijos fieles y consagrados. Podemos aprender también en la historia a confiar en que detrás del sufrimiento y dolor hay un plan divino en ejecución y que es de mejores y mayores resultados. Muchas cosas aprendemos allí, pero allí mismo aprendemos de la realidad de un acusador, de un intruso que se complace de hacer sufrir a la creación de Dios, de un adversario que miente, engaña, hace sufrir, destruye. Pero recuerden bien, es un adversario que finalmente no triunfa. Para conocer un poco más del carácter del adversario, leamos un párrafo de Isaías 14, seguido de otro de Ezequiel 28. Ambos párrafos se refieren al mismo personaje. Leamos así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El siguiente párrafo dice así: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura.
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Notemos bien, a través de especiales figuras de lenguaje se nos describe el carácter y caída de el lucero, hijo de la mañana, del querubín protector. En su corazón anheló, codició y planeó ser Dios. Deseó su propio trono, subir sobre las alturas de las nubes, ser semejante al Altísimo. Era una criatura bella, de múltiples características positivas y divinas, de mucha honra celestial, y era libre, pero ello le enalteció, le corrompió, siendo un ser creado, disponiendo de su libertad, en cierto momento de la historia eterna, quiso y planeó ser Dios. Y para lograrlo, decidió emplear la mentira, el engaño, la tergiversación y se opuso a Dios. La Biblia define a esta rebelión como el misterio de iniquidad y nos dice que aún está vigente atacando a los hijos de Dios. El apóstol Pablo, al prevenirnos, lo define diciendo que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En resumen, hablamos de una criatura rebelándose contra su Creador, deseando usurpar el lugar de Dios, mintiendo acerca del carácter de Dios para presentarse como una mejor opción de gobierno. ¡Qué gran falacia! Ese es el misterio de la iniquidad. Y esa es la obra de contaminación. Todas las mentiras sobre Dios que vimos en Génesis 3, las acusaciones contra los hijos de Dios que vimos en Job 1, el sufrimiento, dolor, muerte, resultado de la desobediencia, es lo que contamina la creación perfecta de Dios. El pecado, el engaño, la mentira, el sufrimiento la perturban. Es la obra de Satanás. Y los resultados de su obra, lo que contamina el santuario. Es la obra de Satanás la que se ve reflejada en las acciones del cuerno pequeño descritas en Daniel 8, 9 al 11 y que dice así: creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa y se engrandeció hasta el ejército del cielo, es decir, los hijos de Dios, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, es decir, Cristo, y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Satanás es el adversario contaminador. Su obra contamina el santuario de Dios. Pero Dios ha decretado que un día no lejano la contaminación será eliminada. Toda acusación y engaño será aclarado. Toda tergiversación será vindicada. Todo sufrimiento será justificado. Y eso sucederá pronto. Hacia allá señala la purificación del santuario profetizada en Daniel 8:14. Justo en los tiempos de Dios, cumpliendo el cronograma divino del plan de la redención, el santuario, toda la creación de Dios, quedará libre de la fea mancha del pecado y sufrimiento. Dios quedará como digno y justo Rey de reyes y Señor de señores, y toda la creación que hoy gime con dolores de parto será eternamente feliz. Dios desea que estemos allí.